Muy buenas amigos y amigas, mi nombre es Jorge y hoy les traigo 5 consejos importantísimos y fundamentales de nuestra vida. Consejos que yo determino consejos de la abuela. ¿Por qué? Porque son consejos que nos han dicho desde niños a todo el mundo y consejos que pocas veces llevamos a cabo. Esto comienza. Primer consejo: no andar de noche solos, ni por sitios descampados. Es decir, nunca oísteis eso de cuando vuestro padre os decía no andéis solos por la carretera o no andéis solos por el parque por si os pasa algo. ¿A que sí? ¿Y vosotros qué decíais? Sí, papá, no te preocupes que lo vamos a hacer. Ni de coña. Nadie lo hace. Y es una inconsciencia, por el motivo que os voy a explicar ahora mismo. Nuestros padres no nos lo dicen solo por si hay acosadores, por si hay violadores, por si hay malnacidos que nos pueden hacer daño. Lo hacen también por algo más sencillo, que es, si nos caemos o si nos pasa algo, ¿a quién pedimos ayuda? ¿A quién? ¿A una lechuza que pase volando por ahí? Como mucho, ¡socorro! Mirará para vosotros y no os ayudará. Entonces, no lo hagáis. Segundo consejo: no hablar con desconocidos. Este consejo también nos lo han repetido hasta la saciedad. Niño, no hables con desconocidos, que no sabes con quién hablas. ¿Queda claro? Sí, papá. Pues nada, ni caso. Pues es un consejo bastante eficaz. No podéis hablar con desconocidos, porque hablar con desconocidos puede traer consecuencias bastante importantes, porque no sabéis la persona que tenéis delante. Tercer consejo: no cojáis nada de ningún desconocido. Esto es más orientado a los colegios y a los niños. ¿Por qué? Si a vosotros un desconocido os ofrece caramelos, chucherías, que es lo típico que ofrecen a los niños para convencerlos, vete tú a saber de qué, o si os dice, venid conmigo que os ofrezco lo que sea, no lo hagáis, porque no sabéis nada de esa persona, no sabéis si es una persona legal, si es una persona que no es legal, no sabéis absolutamente nada. Hasta un simple caramelo, el peligro que tiene es que le pueden inyectar drogas, somníferos, muchas cosas, muchas sustancias que los pueden afectar, y sobre todo a los niños. No lo hagáis. Después, esto es en serio, ¿vale? Un consejo que va a causar gracia, y la mayor gracia, ¿sabéis cuál es? Muy simple, que nadie le hace caso. Nunca lo hace, siempre, en un momento u otro, todo el mundo lo hace. Al contrario de lo que es el consejo. ¿Sabéis cuál es? Un consejo que también nos lo dan en la autoescuela. Cuando atraveséis la calle, mirad de un lado a otro. Sí, señores, mirad de un lado a otro. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué no es una tontería? Porque cuando no lo hacemos, corremos el riesgo de que nos atropelle un coche, una moto, o que venga alguien y nos lleve por delante. Entonces, tomad en cuenta ese consejo. Llegados a este punto, el último consejo que os voy a dar ya no es un consejo de la abuela, porque en su época no existía, no había este peligro. Es un consejo más actual, más reciente. ¿Sabéis cuál es el peligro más grande a lo que nos enfrentamos todos hoy en día? Las redes sociales, el peligro de las redes sociales. Las redes sociales están muy bien para hablar con antiguos conocidos, hacer amigos nuevos, promocionar negocios, para diversas cosas, incluso para encontrar la pareja ideal. Vale, no digo que no. Simplemente que hay que tener mucho cuidado con eso, porque las personas, ahí hablas con personas de todo el mundo, con personas que ponen fotos falsas, vídeos falsos, que no son ellos, que vete tú a saber quiénes son. Entonces, tened mucho cuidado con eso. Cuando queráis quedar con alguien, antes, o conocerlo, antes hay unos trucos, unos pasos que se deben seguir, que yo los sigo y a mí me funcionan. Paso primero:
hablar bastante con esa persona. Paso segundo, y también muy importante, es antes de quedar con esa persona personalmente, hay que hablar por videollamada, porque así sabemos cierto con quién estamos hablando, miramos sus gestos, miramos cómo va, es decir, le hacemos preguntas que nosotros querramos y miramos los gestos y reacciones que esa persona tiene a la hora de contestarlos y vemos más a ciencia cierta si nos conviene o no. Entonces, y después, si llegamos al paso de quedar con esa persona, por favor, no vayáis junto a ella, que ella venga junto a vosotros, junto a vosotras, donde os sintáis seguras, en sitios públicos, por lo menos para la primera, segunda o tercera, o las que sea, hasta que vosotras y vosotros os sintáis seguros con esa persona. Quedad siempre en sitios públicos. Punto, pelota, ya está. Siguiendo esos pasos, es raro que os vaya a pasar algo. Por lo menos es una forma de minimizar las posibles consecuencias. Y por supuesto, tened mucho cuidado si tenéis hijos, por controlar lo que hacen con los ordenadores y con las redes sociales. No quiere decir que seáis malos padres, al contrario, sois buenos padres. El buen padre es aquel que se preocupa, oye, ¿y tú qué cuenta tienes? El que le controla la cuenta de YouTube, de cualquier red social. ¿Por qué? Porque así sabe realmente, y si se va a meter en problemas, como cuando no tienes la mayoría de edad, o aunque la tengas, somos bastante ingenuos, porque vas cogiendo experiencia con los años, pues siempre puedes orientar a tu hijo o hija hacia, oye, mira, que esto no está bien, y empezar a averiguar tú con qué personas está hablando, para poder ayudar en caso de que haga falta. Dicho esto, espero que les haya gustado estos 5 consejos. Como ven, son consejos que todo el mundo sabemos, pero que nadie hace. Dejen sus comentarios ahí abajo. Pongan consejos si quieren ofrecer algún consejo que pueda interesarle a la gente. Pues pónganlo en los comentarios. Hablaremos de esos consejos. Y nada, espero que les haya gustado, que no haya sido demasiado aburrido. Y suscríbanse, denle un like y esperen notificaciones de próximos vídeos. Nuestro objetivo es subir 2 vídeos por semana, ¿vale? 2-3 vídeos por semana. Todos vídeos de interés general, de consejos diversos, no solo de este tema, sino de temas como malos tratos, como la diferencia de malos tratos, es decir, maltrato psicológico, malos tratos físicos, temas, como pueden observar, muy, muy interesantes. También habrá vídeos tutoriales de autodefensa, de cómo poder protegernos ante posibles agresiones del exterior, ante violadores, si nos agarran por detrás, si nos intentan venir de frente para intimidarnos, cómo poder en esas situaciones salir del paso lo más pronto posible y salir pitando. Entonces, hágame caso cuando les digo que merece la pena los vídeos tutoriales que vamos a colgar a partir de ahora. Suscríbanse para ver los contenidos y por supuesto que pasen un gran día